Días a todas y todos. Saludo con muchísimo aprecio a mis compañeras diputadas que el día de hoy nos acompañan en esta ya la antepenúltima sesión de la Comisión Permanente que está llegando a su fin y que ha sido sin duda un espacio para el debate de la agenda política de nuestro país sin precedente. Yo quiero iniciar esta rueda de prensa con algo que me llama mucho la atención y quiero dejarlo muy claro. Parece que en este país no hay oposición. Y cuando digo parece que en este país no hay oposición, lo digo sin temor a equivocarme, no porque deseemos que no exista oposición. En cualquier democracia es deseable que exista la oposición, sino porque no hay un proyecto, no hay un plan, no hay una propuesta. Y entonces hoy tenemos una oposición que sin duda está colgada en una narrativa de coyuntura, creando semana con semana una noticia falsa, una idea equivocada, inventando información, construyendo narrativas y pensando que la estructura de amplificación digital que tienen les va a alcanzar para cambiar la percepción que tiene el pueblo de México de nuestro movimiento. Y entonces, ¿qué vemos? Que cuando sale ni más ni menos que una ley que lo que busca es ampliar el derecho de las audiencias, que deriva ni más ni menos que de una ley que aprobamos el año pasado, se empieza a construir nuevamente el falso debate. Dicen ley censura. ¿Perdón? Si lo que estamos diciendo es que exista veracidad. No queremos notas que nos presenten como reales y que estas notas de pronto pretendan mostrar lo que sucede en Sinaloa con imágenes de Yemen. Pues no. ¿Cómo? Confunden cuando decimos hay que dividir entre publicidad y contenido. Oigan, ¿dónde se dio eso? Pues nomás volteen a ver la campaña de antes de 2012, en todas las televisoras, al final salía el gobernador del Estado de México, como si fuera información noticiosa, y hoy sabemos que estaba pagada por el gobierno del Estado de México. Se dice, no, es que van a multar por lo que se diga, si es editorial, si es opinión, falso. No, es que ahora voy a tener que decir en cada programa, estoy opinando, falso debate. Las únicas 3 razones por las que se puede multar son: 1, por no tener código de ética. Oye, código de ética aprobado, no, el que quieras. Si eres de TV Azteca y tu ética está en decir mentiras y presentar al chupacabras un día, pues es tu ética, tú sabes. Oye, designar a un defensor de las audiencias, por eso se podría multar. Lo designa el gobierno, falso. Lo designa el propio medio de comunicación. Y el otro supuesto de la posibilidad de las multas está en no tener un mecanismo de defensa de las audiencias. Nada más. Oye, multas para un comentario, nada. Hablando de ley censura, ¿de veras el PRI? ¿Qué autoridad moral tiene este partido que censuró durante años, que tuvo la denominada dictadura perfecta y en donde su líder es un autoritario? Pues nomás cambió sus estatutos para quedarse ahí eternamente. ¿Ley censura en serio? El artículo 6 de la Constitución contempla la posibilidad de que existan derechos de las audiencias. ¿De qué están hablando? Y bueno, ya lo ridículo, ¿no? Cuando vemos al Partido Acción Nacional pidiendo que en la mañanera exista derecho de réplica. Pues es que traen la brújula perdida. Ya hay hasta criterios de la Suprema Corte de Justicia, de la de antes,
que dice no al lugar, el ejercicio de comunicación gobierno-pueblo existe y es constitucional. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando cuando vemos que países como Reino Unido, como Francia, como Italia, como España, que han innovado en materia del derecho a la información, han puesto sobre la mesa lineamientos como los que ahora estamos poniendo sobre la mesa? ¿De qué están hablando cuando vemos que la propia reforma constitucional que se aprobó en el 2013, la aprobaron ellos, el PRI y el PAN? Que la Ley Federal de Telecomunicaciones que aprobó el PRI y el PAN contemplaba, fíjense, contenidos plurales, réplica, distinguir entre publicidad e información, creaba el defensor de las audiencias, facultaba al entonces IFT para vigilar y sancionar, aprobada por el PRI y por el PAN. Claro, en 2017, el propio PAN, porque venía un proceso electoral al que le tenían terror, y con debida razón, decide hacer una contrarreforma y quitar a los defensores de las audiencias como obligación y flexibilizar qué era nota y qué era contenido. Y después la Suprema Corte de Justicia en 2022 lanza un criterio y dice, no, estás mal, eso que hiciste es anticonstitucional. Y entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿dónde está la oposición? Están preocupados por cosas que verdaderamente no le generan ningún beneficio a la nación. Y por eso vemos a un Alito Moreno cabildeando en Washington porque no hay respaldo popular, a un Jorge Romero defendiendo lo indefendible, a un presunto huachicolero, que de ser ciertos los señalamientos sería el huachicolero más importante de la historia de nuestro país, Ernesto Rufo, su primer gobernador. O vemos a la priista Alessandra Rojo de la Vega secuestrar patrimonio histórico de la ciudad, figuras históricas de un encuentro que sucede en la colonia tabacalera en 1955 entre el Che Guevara y Fidel Castro, y pensar que se los puede llevar una bodega, y después pensar que puede extorsionar a la jefa de gobierno e intercambiarlo. No, pues mañana se va a robar el ángel de la independencia y lo va a querer cambiar por algo. Esta es la muy terrible oposición que tiene hoy nuestro país. Y de esto será la agenda política y el debate político que vamos a sostener, y vamos a seguir defendiendo lo que ha logrado este movimiento, porque no vamos a dar marcha atrás al pasado de los privilegios, y porque no vamos a permitir que estos sinvergüenzas del PRI y del PAN no vengan a tratar de engañar al pueblo de México, que además pues no se va a dejar engañar jamás, porque tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Y me parece que hoy la agenda política de esta comisión permanente va a tener un debate sin duda, en donde va a quedar muy claro nuevamente que la oposición de este país está en el basurero de la historia. Quiero preguntarle a mis compañeras si quieren dar algún mensaje, por supuesto, antes de iniciar con las preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Bueno, yo quisiera, con todo respeto a los medios de comunicación, porque estamos hoy en otros tiempos, pero cuando hablan de censura, que nuestra presidenta, que el gobierno está censurando a partir de dar oportunidad de derecho a las audiencias. Yo nada más les quiero recordar lo que decíamos todas las organizaciones sociales que estábamos contra las injusticias, contra los crímenes, contra la corrupción, y nosotros decíamos sí, prensa vendida en el periodo del PRI y del PAN. ¿Por qué? Porque el chayote era lo que se manifestaba en cada una de las notas que salían. Silencio total en 1968, cuando ese criminal PRI asesinó a cientos de estudiantes, apresó, los llevó
a los campos militares, los desapareció. Silencio total. Eso sí, censura. Y cuando en los gobiernos estatales aún sigue sucediendo y los movimientos sociales siguen diciendo prensa vendida. ¿Por qué? Porque la nota que ataca a los gobernadores que están haciendo algo, pues no dice nada. Y suceden muchas cosas de corrupción en nuestro país y el chayote sigue prevaleciendo. Ley censura, cuando el Pacto por México dijo silencio a todos los crímenes que se cometían por el ejército mexicano en ese tiempo, no por el ejército en su conjunto, sino por algunos grupos que les ordenaban hacer determinadas cosas que estaban totalmente fuera de la ley. Ley censura, dicen ahora, cuando la censura estuvo por decenios y decenios en nuestro país. Ahora sí hay derecho de las audiencias. Y cuando se descubre que se están cometiendo delitos y que la prensa calla, la Cuarta Transformación dice: el pueblo de México tiene derecho a exigir información y a exigir que no sigan mintiendo como mienten. Y lo único que se pide es que los medios de comunicación tengan, como ya dijo mi compañero el diputado Ávila, un código de ética. Y si en ese se manifiesta que no hay ética, pues la población mexicana lo sabrá. Y si hay un representante de ese medio que reciba quejas y que las conteste y que tenga derecho la audiencia a saber qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Y que haya mecanismos de las audiencias para poner sus quejas y pedir aclaración. Y no lo hay, no hay forma de que los ciudadanos se manifiesten en contra de una nota o que pidan aclaración, pues simplemente pues serán multados. Pero ley censura para nada. Lo que ellos manifiestan es una defensa para sus privilegios. Lo único que buscan es no perder privilegios que están perdiendo. ¿Por qué? Porque eran corruptos. Y ahora no hay nada de censura. Lo que hay transparencia y rendición de cuentas de los dueños de los medios, porque una cosa son los periodistas de a pie y otra cosa son los que escriben en un buró ahí que nunca salen a la calle ni saben lo que están diciendo, pero lo dicen porque hay dinero por delante. Muchísimas gracias. Gracias, querida Maru. Vamos con las preguntas y respuestas, si le parece bien. Sí, diputado. Abrimos esta ronda de preguntas y respuestas con Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Margarita, buenas tardes. ¿Ya días o tardes? Días todavía. Muy buen día a todas y a todos. Preguntarle a la diputada. No le escucho bien, Margarita. Preguntarle a la diputada Corro. Bueno, más bien decirle que se me hace muy aventurado el que diga que todas las notas estaban pagadas o están pagadas. Somos muchos medios aquí en México. Y a mí me gustaría saber si tiene pruebas de algunos diputados, entre ellos a lo mejor estoy yo y no lo sé, que nos dijera qué medios son a los que se refiere concretamente, porque somos muchos y nomás por eso la gente nos califica a todos igual. Es como ustedes cuando se enojan que les dicen narcopolíticos, pues sí habrá políticos que están metidos en esa actividad, pero no por eso son todos. Entonces, que sí, si pudiera hacer una aclaración a qué medios te refieres. Y la otra, diputado Vila, lo que sucedió ayer con tus correligionarias de Puebla, argumentando que están ejerciendo su derecho constitucional de expresarse, pues insultaron a los adultos mayores. Bueno, no sé tú cuántos años tengas, a lo mejor tú ya empiezas a oler a baúl o a naftalina, pero diputado Vila,
lo que sucedió ayer con tus correligionarias de Puebla, que argumentando que están ejerciendo su derecho constitucional de expresarse, pues insultaron a los adultos mayores. Bueno, no sé tú cuántos años tengas, a lo mejor tú ya empiezas a oler a baúl o a naftalina, pero estas formas de expresarse tan majaderas, esa sí es discriminación y eso sí es violencia de género, razón de género hacia los hombres. Me gustaría saber, ¿tú qué opinas de estas expresiones racistas, discriminatorias y clasistas? Gracias. No sería tan duro como tú en la lógica de dos compañeras que han ofrecido ya una disculpa. Me quedo con la disculpa de ambas diputadas y pues ellas tienen, como bien lo han mencionado, el derecho a decir lo que opinan y también, ¿no? La gente tiene el derecho de pensar y crear una opinión de este tipo de expresiones. Me quedo con la disculpa que han ofrecido ambas y también entiendo que la presidenta de nuestro movimiento ha iniciado un procedimiento oficio a través de la Comisión de Honor y Justicia para que nuestro órgano colegiado del partido sea quien se encargue de calificar cuál sería una consecuencia en el marco de estas declaraciones. Adelante, por favor, compañera. Sí, nada más para aclarar, soy Magdalena Rosales Cruz de Guanajuato. Ajá, por eso, disculpa por cambiarte el nombre. Sí, y también comenté, una cosa son los periodistas de a pie, los que están en los sucesos constantemente, inclusive en mi estado, en Guanajuato, arriesgan su vida para ver las notas que constantemente salen a partir de la criminalidad que hubo en Guanajuato y que cada vez es más controlada. Y otra cosa son los dueños de los medios de comunicación, los gerentes y jefes editoriales que dicen esta nota sí pasa, esta nota no pasa, y esos que han tenido, yo ayer oí a Ofelia Medina decir, en nuestros tiempos había dos prensas, la que hacía tortillas y la prensa vendida. Sí, por muchos decenios, y pongo ejemplos, sí, en el 68, dígame usted, ¿qué dijo la prensa lo que sucedió en Tlatelolco? La prensa en general, en este momento hay una transformación tremenda y cada vez hay más medios de comunicación que tienen el atrevimiento de sacar notas verdaderas. Pero sigue habiendo una prensa que tiene como función el proteger los intereses económicos y de los políticos anteriores que gobernaron todo el gobierno federal. Y no estoy generalizando, yo tengo un gran respeto por los periodistas, un gran respeto por su trabajo, por los riesgos que corren. Por ahí dicen una de las profesiones más peligrosas es el periodismo. Y mis respetos para los periodistas que realizan su trabajo, pero una cosa son los periodistas y otra cosa son los dueños de los medios de comunicación que por muchos años ocultaron tantas cosas que ocurrían en México y no salía en la prensa. Y tantas cosas que eran totalmente tergiversadas. Ahora sí que el que había sufrido las consecuencias de sus protestas era doblemente criminalizado, mientras los torturadores y la gente que decidía a través de la presión era totalmente inocente, ¿no? Y hay casos en donde cuántos periodistas no fueron despedidos de sus empresas por decir una verdad. Ahora, diputada, si se acuerda, en este año van 7 periodistas asesinados. Claro. Y muchos de ellos están implicados autoridades, incluso Gobernación, el que da el sistema de protección a periodistas, reconoce que el 70% de los crímenes en contra de periodistas provienen de autoridades de sus 3 niveles de gobierno. Entonces, ¿les gusta o no lo que se escribe? Debe haberlo, compañera
pero muchos más son a partir de este fenómeno del crimen organizado y su crecimiento en todo el país. Y muchos más periodistas han sido víctimas de este fenómeno que provocó precisamente Felipe Calderón. O sea, no dudo que haya autoridades que puedan estar involucradas y hay que denunciarlo, y hay que investigarlo, y hay que castigarlos. Pero la mayoría de los crímenes contra periodistas han sido por este fenómeno tan delicado. Cerramos la ronda de preguntas y respuestas con Bruno Cortés de la agencia Maya Comunicación. Bruno, qué gusto saludarte. Igualmente, diputado, ya sabes que siempre es un gusto verte. Bueno, aclarar solamente que yo he sido balaceado, he sido bombardeado, he cubierto el conflicto en el 94 en Chiapas, y la verdad es que nosotros creemos, o por lo menos yo creo, que estamos peleando algo que es de cúpulas. Lo que acabas de decir ahorita, diputado, es muy cierto, y una cosa es los periodistas a pie y otra cosa son los dueños de comunicación, eso me queda muy claro. Ahora, el grave problema de México es que los periodistas no existimos en una figura jurídica. El problema es que en México el periodista no existe en la Ley Federal del Trabajo. No existen los editorialistas, no existen los de la mesa de redacción, existen solamente reporteros y fotógrafos de medios de comunicación. Entonces, ¿cómo vas a proteger a un periodista si no existe en la Ley Federal del Trabajo? Si no hay una figura jurídica que te esté protegiendo. Entonces, y ahí va mi bola para el diputado, porque ya sabe que ese es un tema que traemos desde hace tiempo. ¿Por qué no generamos un foro nacional de periodistas donde podamos expresar y meter este tema de los periodistas, ¿sí? Que es la Ley Federal del Trabajo, la seguridad para el periodista, la seguridad social para el periodista, y algo muy importante, y esto ojalá lo tomes en cuenta, diputada, el comparar los medios de comunicación de hace 30 años con los de hoy es anacrónico. Hoy la diferencia entre lo que se hacía antes y lo que se hace hoy es que tenemos internet, y entonces podemos tener otras fuentes de comunicación que no son necesariamente y no pasan necesariamente por esos grandes capitales. Pero si el gobierno no nos ayuda a nosotros a generar medios de comunicación que no estén ligados a grandes intereses, seguimos estando igual. Y en los estados, ya lo hemos platicado con el diputado, el crimen organizado, y tú lo acabas de decir también, diputada, cooptan a los periodistas, los asesinan. Entonces, ¿cómo logramos esta seguridad? Entonces, mi única petición con el diputado y con ustedes es que nos apoyaran a crear un foro nacional para el periodismo, donde podamos debatir estas leyes y donde podamos poner un granito de arena para una mejor comunicación, tanto el derecho de expresión del periodista como el derecho de la audiencia a tener una realidad. Pero si nosotros no protegemos a los periodistas, no podemos pasar por ahí. Muchas gracias. Ya lo sabe, que siempre hemos estado platicando esta posibilidad. Cuenten con nosotros, con el grupo parlamentario. Por supuesto que habrá toda la apertura para empezarlo a discutir, a planear, ¿no? Me parece que es un tema importantísimo y comparto muchas de las preocupaciones que tienen y la necesidad de tener una personalidad jurídica que apoye el trabajo del periodismo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos.